¿Me puedes describir un poco? Bueno, buenos días, estoy aquí con integrantes del Chicken Crunch. ¿Me puedes describir un poco de cómo fue el proceso de vender en la Feria del Emprendimiento 2025? ¿Qué cosa? ¿Me puedes describir un poco de cómo fue el proceso de vender en la Feria del Emprendimiento 2025? Pues estuvo muy padre la verdad, pero sí fue que una batalla porque pues como éramos muchos, no todos estábamos de acuerdo con las mismas pues, decisiones y las tomas de decisiones. Pero pues estuvo muy padre y al final nos organizamos bien y todo salió como lo planeamos. ¿Cómo fue la logística o cómo se llevó a cabo? Pues prácticamente la logística fue, teníamos 2 personas en caja, cuatro en cocina. Mariana era la que estaba supervisando cada área, pues si nos hacía falta dinero en caja o en la cocina teníamos Dorgema, pues ella los supervisaba y lo que era Emilio, Diego y Alonso se encargaron del marketing, el día del Ok. evento. ¿Cómo sentiste que fue el trabajo en equipo? Ese día se llevó muy bien a cabo el trabajo en equipo, pero pues sí en el año sí hubo personas que trabajaron más cosas. ¿Cómo fue el proceso de estar vendiendo? ¿O qué se sintió estar ahí atendiendo a la gente? Al principio sí estábamos un poco confundidos porque pues no teníamos como la práctica necesaria, literalmente Y no había tanta gente. ajá, no había tanta gente, pero ya al final sí Yo fui el primer cliente. estuvo muy lleno. Sí. Juan Pablo fue el primero. No, sí, pero sí, o sea, hubo un momento en el que era demasiada gente y la cocina tardó un poco, pero todo salió muy bien, entonces muy padre esa experiencia. Ok, muchas gracias por su entrevista. Ok. Hola, soy Araceli del equipo de Choco Crunch y la verdad que el proceso de estar vendiendo fue un poco complicado porque a veces nos llegaba mucha gente y el proceso de hacer todos los vasos y así y atender era complicado, al igual que en un momento se nos acabó el hielo y era una de las bases principales de nuestro producto porque gracias al hielo se podía congelar la cobertura de chocolate, pero pues todo terminó siendo un éxito gracias a Dios. El trabajo en equipo pudo llegar a ser muy complicado porque no nos poníamos bien de acuerdo o unas personas querían un color de la marca, otras, pero pues nos terminamos poniendo de acuerdo y fue pues un gran equipo la verdad. La logística fue que estábamos yo, Angeli, Fernanda, Pedro, Ana, Esther y Luciana atrás. Unas estaban forrando vasos, otras poniendo hielo, crema batida, poniendo la bebida. Y enfrente estaba Taili en la caja, estaba Natalia Gerardo empaquetando y entregando. Y María Claudia estaba tomando fotos y cuando se ocupaba en la parte de atrás pues la llamábamos y nos iba y nos ayudaba. El proceso de vender fue un poco complicado porque al momento de estarnos acomodando y así llegamos un poco tarde, más la lluvia. Y pues teníamos un poco de complicaciones, pero todo terminó resultando muy bien y tuvimos muy buen éxito. Al igual fue muy divertido y pues me hizo que me uniera más a mis compañeras como equipo y con toda la generación. Buenas noches. Eh, pues fue una experiencia muy agradable. Bueno, a mí me gustó mucho que se hiciera que se atrevieran a hacer este tipo de cosas, de cambiar un poquito la dinámica. Y pues la venta, un poquito pesado, sí, pues, pero es gratificante porque fue un resultado de un proyecto que estuvimos haciendo mucho tiempo y eso fue lo más importante. Bueno, la logística no fue tan complicada. En nuestro equipo simplemente seguimos con los roles que nos había dado la maestra al principio, que había sido los de finanzas, eh, producción y ¿qué más? Finanzas, producción y marketing, sí. Y pues en algunos momentos los de producción ayudaban a los de marketing porque los de producción casi, o sea, tuvieron más trabajo más al final del proyecto más que al principio. Y eso. Bueno, el trabajo en equipo, pues la verdad fue bueno, todos trabajamos, gracias a Dios, todos estuvimos trabajando correctamente, no hubo ninguna complicación. Bueno, sí hubo un que otra discusión, pero es normal,
en este tipo de proyectos equivocarse y tener problemas entre el equipo, pero no fue nada grave, nada que nada se pudiera solucionar, y creo que pudimos sacar el proyecto adelante. En el proceso de estar vendiendo, nosotros tuvimos una clave muy importante, que fue, como nuestro producto no se producía en el lugar, nosotros hicimos galletas días antes, aprovechamos para mandar a 4 miembros del equipo con canastas a repartir galletas alrededor de todo el malecón. Así no nomás vendíamos en un lugar, vendíamos en todo el malecón, o sea, no nomás en el lugar donde estábamos, sino también por allá donde está el auditorio, también para allá donde está el puente, o sea, muy para allá. Y eso nos ayudó mucho a vender todas las galletas. Sí, muchas gracias. Buenas noches, aquí estoy con mi compañero José Roberto, integrante de Chigril, y voy a proceder con la entrevista del proyecto de Cultura Emprendedora. La primera pregunta es, ¿me puedes escribir un poco de cómo fue el proceso de vender en la Feria de Emprendimiento 2025? Pues un proceso bueno, ya que nos fue muy bien en lo que vendimos. Fue complicado porque era la primera vez que vendíamos en equipo y así, pero pues la verdad no fue muy bien. Ok. La logística, ¿nos puedes explicar un poco de cómo fue la logística, cómo se llevó a cabo? Pues en caja había una persona, había 2 que estaban haciendo las salchichas y éramos 3, eran 2 que estaban partiéndolas y yo estaba organizando los paquetes y había otro que estaba promocionándolas. Ok. Tercera pregunta, ¿cómo sentiste que fue el trabajo en equipo? ¿Sentiste que se complementaron bien? ¿Faltó algo ahí? La verdad no hubo química en el equipo, o sea, nos supimos organizar y gracias a eso salió todo. Okay. ¿Cómo fue el proceso de estar vendiendo, de la adrenalina, del que llegara la gente, toda la gente que se juntara? Pues al inicio la neta sí me sentía nervioso porque era la primera vez que vendía algo así con mis compañeros pues ya después que vi que la gente empezó a llegar, que le empezó a gustar el producto, ya me relajé. Ok, muchas gracias, esto sería todo. Hola, mi nombre es Cassandra y pues yo soy un integrante del equipo de la Milpa. Pues voy a hablarles un poquito de lo de mi equipo. Les voy a describir un poco de cómo fue el proceso de vender en esta feria del emprendimiento. Fue un proyecto un poco difícil, ya que pues al inicio era muy pesado, ya que teníamos que entregar muchas cosas y teníamos que ponernos de acuerdo en todo muy bien, porque si hacíamos mal desde las tablas iba a ser un cochinero y no íbamos a tener ganancias, iba a ser un desastre el momento que estuviéramos vendiendo allá. También teníamos que saber muy bien qué era lo que íbamos a necesitar, cómo íbamos a poner las cosas y todo. El proceso fue, primero empezamos a escribir nuestro producto, qué íbamos a utilizar, qué cosas nos salían mejor, porque pues tampoco podemos poner una mayonesa en la cual no nos saliera, o sea, gastáramos mucho. Teníamos que poner cosas más económicas, pero que tuvieran un buen sabor y que no estuvieran malas, porque pues si estuvieran malas pues nadie nos iba a querer comprar. Después empezamos a ver, ya que supimos muy bien lo de que papitas y todo lo de las cremas, después empezamos a ver el empaque. Después del empaque empezamos a comprar las salsas y después fuimos a imprimir calcas y todo para ponerle a nuestros productos, ya que teníamos que llevar todo preparado, porque si no llevábamos todo preparado a la hora de la hora ya iba a ser un cochinero, ya que íbamos a tardar mucho más en ponerle las calcas, en sacar la cajita y todo eso. La logística fue que Sofía empezó a decirnos a cada uno qué íbamos a hacer. Lo único que nos falló fue que nunca en ningún momento dijimos quién iba a estar haciendo. Bueno, sí dijimos, pero nunca sé que estaban peleando porque unos no querían estar en la área de los elotes, de servir el elote o de preparar, o en la caja. Querían estar todos en la caja y pues no podíamos estar todos en la caja y eran muchos pleitos, entonces nunca llegamos a un acuerdo en eso.
Y a la hora en vender allá era un cochinero porque primero nos la llevamos de puros gritos porque pues nadie se ponía de acuerdo quién iba a hacer cada cosa y pues eso estresaba mucho a nosotros y pues la gente se estaba dando cuenta porque pues estaban gritando y pues si estaban gritando pues sí estresaban, pero pues la maestra, la mamá de Sofía nos regañó porque pues ya traíamos un cochinero al inicio. ¿Cómo me sentí en el trabajo en equipo? Me sentí al inicio muy estresada porque era un cochinero. Al inicio era un cochinero, en mi opinión se me hace que nos pusimos muy tarde y pues a las 5 teníamos que estar vendiendo todos y nadie a las 5 estaba listo porque nos pusimos muy tarde, siento yo. Pero de todos modos la gente empezó a llegar como a las 6, pero me sentí muy estresada al inicio. Sentía que se nos iba a hacer un cochinero con la gente porque empezó a llegar mucha gente, mucha y pues lo bueno que teníamos 2 en caja que hicimos que primero pasaran a caja y luego se hicieran para este lado con nosotros para preparar porque tú nos ibas a decir qué querías, si crema, mayonesa o si no querías algo. Entonces ya después ya me sentí cómoda porque como que le agarramos el rollo y pues ya todo fluyó bien. Y nos turnábamos porque pues era muy pesado. Primero estaba Camila e Isabela, después yo y Santiago. Santiago iba a venir al inicio, pero sí estuvo ayudando mucho. El proceso de estar vendiendo era que, como les decía, primero estaba en el lado derecho, estaba Sofía y Jimena atendiendo a la gente. Después de que tú pedías, te pasabas al lado izquierdo y le decías... para todo esto Santiago pasaba un post-it con la orden de lo que querías y ya pasamos las sabritas a la cajita y ya Camila e Isabela pues lo preparaban y ya te lo daban y tú enseguida tenías una mesa que tú ponías las salsas que tú quisieras a tu producto. También tenemos a la venta test, que fue lo primero que se nos acabaron los test, que no le miramos tanto futuro en realidad porque pues al lado de nosotros estaba Choco Crunch, que eran puras bebidas, pero todos los tés se nos vendieron y también tenemos esquites y fue así. Primero sí fue muy pesado, ya después todos estaban ayudando. Lo primero que se nos acabó fue el queso rallado y tuvimos que mandar a Emiliano 2 veces a comprar porque no compramos lo necesario. En eso estuvimos mal que no sacamos muy bien las cuentas y pues nos faltó, pero mandamos a traer y pues casi todo vendimos. ¿Me puedes describir un poco cómo fue el proceso de vender en la Feria del Emprendimiento 2025? Pues fue un proceso muy agradable, la verdad, o sea, venía mucha gente, nos complicamos al principio porque las limonadas, como éramos el único negocio en sí que vendía bebidas así refrescantes, se nos iban muy rápido, se nos acabaron, se me hace que como 200 limonadas en 1 hora, 2 horas, güey. ¿Cómo fue la ¿Cómo fue la logística? La logística pues fueron 2 en caja, fueron 4 personas preparando las sabritas preparadas con manzana, una estaba poniendo las pegatinas a los envases a los que iban y Carolina estaba haciendo bebidas y yo las estaba dando. ¿Cómo se dice que se llevó a cabo el trabajo en equipo? Pues muy apresurado, no organizaron nada antes de vender y así, pero o sea, pues al final el problema que hubo fue que no hicieron el precio de las limonadas, el cual le perdimos y el cual nos sacamos mucho dinero. ¿Cómo fue el proceso de estar vendiendo en vivo o cómo se vivió la adrenalina de estar vendiendo? Muy bien, la verdad agradable, la verdad. Bueno, a mí lo que me tocó no fue muy estresante, que fue nomás repartir. Porque era repartir, decir aquí tienen su limonada, que se la pasen bien o que la disfruten. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, aquí estamos con mi compañero Arturo Pulido del equipo de Brownie House y vamos a proceder con la entrevista de Cultura Emprendedora. La primera pregunta es, ¿me puedes describir un poco de cómo fue el proceso de vender en la Feria del Emprendimiento 2025? Sí,
El proceso fue bastante largo desde la creación del producto. La verdad es que estábamos bastante indecisos de qué hacer, pero al final, desde que ya tuvimos la idea de qué producto teníamos, lo demás fue relativamente demasiado fácil comparado a lo primero. La idea creativa es, bueno, a mí se me complicó mucho más que el hecho de la logística y todo eso. Ok, hablando de logística, la segunda pregunta es, ¿cómo fue la logística o cómo la llevaron a cabo en tu equipo? La verdad que fue algo muy sencillo, o sea, literalmente era de que ponernos de acuerdo a cuánto se ocupaba, las recetas de que era nada más ver cuánto se ocupa y cuánto íbamos a comprar, y con eso se sacó el presupuesto, el plan de ahorro, y todos cooperaron y todos dimos de nuestra parte. Es más que nada eso. Ok. La tercera pregunta es, ¿cómo se dice que fue el trabajo en equipo o cómo lo llevaron a cabo en tu equipo? ¿Hubo problemas? ¿Se complementaron bien? Me atrevo a decir que en cualquier equipo hubo discusiones, pero obviamente se tienen que saber llevar. Y en nuestro equipo se llevaron muy bien, y la verdad no tuvimos muchos problemas para trabajar. O sea, si hubo problemas se arreglaron de que rápido, pues. Ok. Y la cuarta y última pregunta es, ¿cómo fue el proceso de estar vendiendo o cómo fue la experiencia, la adrenalina de estar atendiendo a la gente, de que la gente llegara? La verdad es que me gustó bastante, y me sorprendieron mis compañeros a la hora de atender, más que nada a la hora de preparar el producto. Yo les dije en su momento de que lo hicieron bastante bien, y la verdad me voy sorprendido de ellos a la hora de hacer eso. Ok, muchísimas gracias, esto sería todo y que tengas un buen día. Gracias a ti por invitarme.